Bendito el que viene como Rey, en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo alto. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle: «Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él contestó: «Vayan y díganle a ese zorro, hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término. Pero hoy, mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la cloaca reúne a sus pollitos bajo las alas, pero no han querido. Su casa se quedará vacía. Les digo que no me volverán a ver hasta el día en que exclamen: bendito el que viene en nombre del Señor». Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este jueves eucarístico, jueves de la 30ª semana del tiempo ordinario, contemplando este pasaje del capítulo 13 de San Lucas que estamos leyendo de manera continua. El Señor va camino a Jerusalén. Y en ese camino a Jerusalén aparecen estos fariseos que diríamos, no queda clara la intención, pero por la respuesta del Señor parece que quieren asustar a Jesús, atemorizar a Jesús con la muerte. Ellos no saben que Jesús tiene claro para qué va a Jerusalén. Ellos no saben que Jesús ya ha anunciado 3 veces la cruz. Y entonces ellos piensan que la muerte puede asustar, amedrentar a Jesús para que se desvíe del camino que es el mismo, que conduce a la victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre el enemigo malo. Y de alguna forma nosotros también tendremos que enfrentar el temor de la muerte. Y esa será la prueba. Y por supuesto las criaturas humanas frágiles, sin Jesucristo no podemos enfrentar, diríamos, esa amenaza. Y por eso lo que nos dice San Pablo es tan pertinente. Ya en estos últimos versículos de la carta a los Efesios, que en pocas palabras podríamos resumir diciendo: el problema es un problema espiritual. El combate es un combate espiritual. No es contra ninguna criatura humana, ni siquiera contra los que pueden matar el cuerpo. El combate es: o nos mantenemos fieles al Señor como Jesucristo al Padre, que no hay nada que impida que Él siga en su misión, o lo abandonamos, nos dispersamos y no dejamos que Él nos reúna. Y efectivamente, en Jerusalén el Señor será dejado solo, abandonado. Y entonces estas palabras dirigidas a la ciudad de Jerusalén no se refieren en consecuencia a una
entidad abstracta, se refiere a todo el pueblo de la primera alianza y también a nosotros, porque nosotros, en lugar de atemorizar a Jesucristo que ha vencido la muerte, nosotros atemorizados por el miedo a la muerte, vamos o podemos abandonar al Señor de la gloria y buscar al impostor, al mentiroso desde el principio, que nos va a presentar una falsa promesa. Y por eso es que estas palabras de Dios siempre tenemos que verlas como palabras actuales, vivas, no se dirigen a personajes del pasado solamente, se dirigen a todos los seres humanos de todos los tiempos y también a nosotros y también a la iglesia peregrina, que tiene que enfrentar ese combate espiritual. Pero ese combate espiritual, el Señor, es su deseo que lo enfrentemos en unidad, para que podamos ayudarnos, podamos cuidarnos. Pero nosotros, llevados por estos engaños del enemigo, nos dispersamos, nos dividimos. Finalmente quiere que seamos individuos sueltos, cada uno por su lado. Y por eso es que tenemos que tener claro lo que el Señor nos enseña, porque eso lo tenemos que vivir nosotros también. Lo que vive la cabeza, que es Jesucristo, lo tiene que vivir la iglesia, que es su cuerpo, y lo tiene que vivir cada bautizado, cada uno a una escala, según nuestras fuerzas. Vemos ahora un tiempo de confusión muy grande, tanto en el mundo, en los poderes temporales, como dentro de la iglesia. Y podemos creer que nuestros enemigos son otras criaturas humanas, como les sugieren estos fariseos a Jesús. Estos fariseos le están diciendo a Jesús: tu enemigo es Herodes, como si al Señor lo pudieran engañar. Es decir, tu enemigo son los poderes temporales, el poder político, que efectivamente no están con el Señor, no recogen con el Señor, desparraman y se oponen al plan de Dios, pero no es el enemigo. Esos son de alguna manera los agentes humanos que, engañados por el maligno, se levantan contra Dios. Muchas veces, y en la mayoría de las personas, sin darse cuenta. Pero esa amenaza que pronuncian los fariseos, cabe mencionar que los fariseos no son parte de esa estructura del poder temporal. Los fariseos supuestamente son los vigilantes de la fe, los piadosos, los que cumplen, pero sin entender nada, no quieren acoger al Señor, y para impedir que el Señor realice su obra, quieren desviarlo, quieren que se asuste. No han logrado argumentar, no han logrado encontrar en él nada de qué acusarlo. Entonces prefieren que no vaya a Jerusalén. Pero el Señor va a Jerusalén. Y en Jerusalén se va a entregar y enfrentar él solo contra todos esos poderes. Y los suyos, en su gran mayoría, lo van a abandonar. Pero en esa soledad y en esa minoría aparentemente derrotada, el Señor vencerá. Y Él quiere que esa victoria sea también nuestra victoria, pero tiene que ser probada nuestra fe, y por eso tenemos cada uno que librar ese combate. Pero si es que no tenemos cuenta de lo que se nos ha revelado, nosotros fácilmente seremos engañados, y entonces no tendremos el escudo de la fe, no tendremos la oración,
no tendremos a nadie que nos ayude, pero ante la soledad de la fragilidad y de la dispersión humana, el Señor eleva su voz y a través de San Pablo nos recuerda que no estamos solos, porque el Hijo y el Espíritu Santo y nuestra Madre Santísima nos acompañan y vamos a una victoria segura. Queridos hermanos, la Iglesia necesita pasar por la pasión. La Iglesia necesita experimentar también la cruz y cada bautizado. Y por eso ahora podemos observar también dentro de la Iglesia los que ya buscan que acomodarse al mundo y como los herodianos, como los sumos sacerdotes, como los escribas y como los fariseos pedirán la muerte del Señor, del Mesías que esperaban. Es la mundanización de la fe que no es ajena a la realidad actual, pero simultáneamente vemos también la arrogancia de los poderes temporales. Se nos dice posteriormente en el mismo Evangelio según San Lucas, en el relato de la pasión, en este momento no aparece esa realidad, pero Herodes y Pilato estaban enemistados. Es decir, los poderes temporales no estaban unificados y se van a amistar para enfrentarse a Jesús. Y eso también ocurrirá cuando tenga que vivirse las horas definitivas antes de la victoria del Señor, para consumar la gloria a la que están llamados no solo las criaturas humanas, sino la creación entera. Y nosotros tenemos que estar vigilantes, porque si no vamos a ir de aquí para allá y no sabremos dónde encontrar y buscar, porque creeremos que somos nosotros los que vamos a realizar esa victoria. Como en el momento supremo de Getsemaní, Pedro va a querer desenvainar la espada y va a creer que él puede impedir la victoria del amor. No es el odio, no es la división, es el amor de Dios, y el amor no divide, el amor convoca, pero el amor no es algo contrario a la verdad, y la verdad no es contraria a la justicia, y la verdad, el amor y la justicia no son contrarias a la paz que nos trae el Señor. Por eso, digamos hoy nosotros también en esta asamblea, bendito el que viene en nombre del Señor, porque el Señor manso y humilde viene en estas especies eucarísticas, transformadas por el poder del Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser uno como Jesucristo y el Padre Eterno son uno. Y en el momento supremo que nos toque enfrentar la prueba a cada uno de nosotros o a la Iglesia, si es que le toca a la generación presente librar ese último combate, sepamos que en Cristo, en el Espíritu Santo y en la misericordia del Padre, estamos llamados a la victoria. Que el Señor nos conceda fe viva, firme esperanza y ardiente caridad. Que así sea.